éramos presos, condenados perpetuos, no teníamos oportunidad. Yo vengo a explicarte algo de eso. Siéntate 5 minutos. Ahorita seguimos adorando. Yo vengo a explicarte algo de eso en esta noche. Esa canción está decretando algo real, está decretando algo correcto. Éramos presos perpetuos. Oye, yo quiero que tú entiendas que este ministerio te está revelando por términos legales de la perpetua maldición en la cual nosotros estábamos, de lo perpetuo y maldito que éramos, sin ninguna razón por la cual nosotros pudiéramos tener una bendita esperanza. O tú no lo estás entendiendo. Si no hubiera iglesia, lo entendían, no llegaran a la iglesia sin una bendita adoración. Pero como lo que están enseñando que la adoración es lo que tú pones en el bendito altar, están conformándose con el cordero de su dinero. Están esperando a que Dios haga algo por mí. Y lo único que Dios quiere es que tú le brindes. Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esos son términos legales. Y esos términos legales no tienen que ver nada con la ofrenda del altar, la cual te emociona día tras día porque al otro día quieres recibir la multiplicación de esa ofrenda humana. Éramos perpetuos malditos. Éramos esclavos perpetuos. ¿Sabes lo que significa perpetuo? Tu eternidad ibas a vivir en el infierno. Ni siquiera nuestras rodillas podemos dedicarle a Él porque nos acostumbramos. Él es tan bueno y su misericordia es tan buena. Estamos acostumbrados a levantarte por la mañana, lavarte tus lindos dientes, llegar a tu trabajo, cobrar tu buen cheque, llegar a tu casa, acostarte, dormir, al otro día amanecer sin que nada te moleste. Él intervino en tu eternidad. Él intervino en lo perpetuo de tu vida. Él intervino. Él lo hizo. Pero no podemos entender en la realidad de un caso porque nunca has probado ni siquiera la punta del infierno. Porque Él no te ha dejado. Que yo estoy viviendo un infierno por mi prueba. Tu prueba no se asemeja ni siquiera a una cota del infierno. Tú quieres ver una alegoría estúpida. Prende un fósforo y pégatelo en un dedo para que tú veas. Y el infierno es peor que eso. Pero como estamos tan acostumbrados y la costumbre está maldiciendo la iglesia, reos de muerte, dice la Biblia. Reos de muerte. Ese era nuestro título, ese era nuestra chapa en el pecho. Reos de muerte. Nacimos reos de muerte. ¿Sabes por qué? Porque muchos nacieron cuando sus padres no eran cristianos. Y aún siendo cristianos, pecaban. Oh my God, me da un aplauso al Señor. ¿De qué tú estás hablando? Sí. Aún si hubiera sido una unión de padre y madre que le servían a Dios, pecaban. Por eso tenemos un cuerpo con concupiscencia, mis hijos. ¿Te recuerdas de que realmente eras reo de muerte? Y el único que puede y pudo librarte de esa condenación se llama Jesucristo. No se merece aunque sea una pequeña rodilla cuando tú llegas a soltar. Dejen el celular, dejen el internet, dejen el bendito Facebook, dejen la porquería del mundo para que tú veas, métete con Dios, cómete la Biblia, cómete los videos de grandes predicadores, cómete los videos de grandes avivadores para que tú veas que se te olvida el bochinche de los estúpidos que tienes por Facebook. A mí no me interesa lo que digan allá y lo que otros juzguen. A mí me interesa lo que Dios está hablando.
en este altar. No me interesa lo que digan. Yo sé lo que Dios está hablando. Yo sé lo que Dios está predicando. Porque este es el altar que me entregaron. Porque jamás y nunca los discípulos que andaron con Cristo volvieron a andar con los fariseos. Porque ese día destituyeron a Pedro y le dijeron: tú estás obligando a estos judaizar, salte del medio que sigo yo, Pablo. Así que esta palabra marca a personas realmente. Marca a personas realmente. Tú estás marcado por esta palabra de gracia. Y donde quiera que se predique, la gente quedará marcada con una palabra en espíritu y en verdad. Con altares no alterados. Esta palabra de la gracia te quita el velo. Pero ellos vuelven a ponérselo ellos mismos. Es como ponerte el paño sucio cuando tú eras bebé otra vez a buscarlo en el zafacón y ponértelo otra vez en la cara. Esta palabra marca, pone una marca en tu conocimiento. Y lamentablemente te va a poner ¿a qué? En un juicio. Aunque tú no hayas aprendido totalmente la gracia, pero en el punto que la aprendiste, ese punto se convierte en una ley. Se convierte en una ley que va a juzgar la otra ley. Y tú mismo te conviertes en tu propio juez. Peligroso. Peligroso. Pero una iglesia que reta en todos los sentidos no le está gustando a mucha gente. Palabra, conocimiento, profecía, manifestación. Hay una de esas que no me gusta mucho, porque descubre lo que hay detrás, debajo de la piel. Descubre la razón por qué diezmo. Descubre la razón por qué ofrendo. Y descubre la razón por qué quiero servirle a Dios. 3,000 fueron descubiertos. Vienen por mí por los panes y los peces. No porque quieren conocerme. Pero Dios conoce los corazones y los pesa. Y están al descubierto delante de él. Nadie lo puede engañar, aunque tú callado pongas algo en el altar con el propósito que tú quieras. O vayas a una iglesia con el propósito que tú quieras. Tu propósito será tu destino. Pero como te han vendido un destino de oro y de plata, que es el que el Señor da, para decirle a otro: mira qué bien le sirvo al Señor porque estoy próspero. Cuando Dios ve esa pequeña zorra metida en tu deseo de sembrar, o en tu deseo de servirle, para irme más atrás, Él va a ver esa zorra metida debajo del plantío y va a intentar sacarla, para que lo que tú hagas para Él, para que tú vivas para Él, para que tú lo que conozcas para Él sea puro. Pero si no puede, esa zorra te va a comer el mismo plantío tuyo. Por eso aquel joven que le dijo al Señor: quiero seguirte, pero déjame enterrar a mis padres. Él le dijo: deja que los muertos. Le dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Le estaba hablando en términos legales. No era que el Señor estaba menospreciando a sus padres, porque si no, el Señor sería un transgresor de lo que mismo Él dice: honra a tu padre y a tu madre. Estaba hablando en los términos legales, y los términos legales no son los que están predicando en el altar. Te den un
un texto y te terminas con el diezmo. Y cinco pasos para ser próspero. Y 20 para llegar a ser rico. ¿De qué tú me estás hablando? Pero no conocen los términos de su salvación. Conocen el resultado de la salvación, pero no los términos legales. Escúchame bien. Y el Señor hablaba conmigo. Y no termina de hablar de lo mismo. Y el Señor había dicho hace 3 semanas atrás: gracias te dará. ¿Sí o no? Mira, te voy a dar un punto. ¿Tú quieres prosperar? Te voy a dar un punto de prosperidad. Señor me acaba de dar. Predícale 5 minutos de prosperidad. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo la gracia, bajo la ley, ellos no estaban unánimes. Parecían, pero no estaban. Hacían trueque. Te vendo aquí, me das acá. Te vendo aquí, te vas acá. Uno tenía más vaca, otro tenía más toro, otro tenía esto. Pero cuando la gracia vino el día del Pentecostés, decía que todos estaban ¿qué? Unánimes. Y todos se repartían todo. ¿Unánime qué? Ay, Dios mío, dar un aplauso al Señor. No, pero es que eso no es lo que yo no quiero. Yo quiero ser empresario, que tú vayas a mi negocio y me compres. Yo no quiero repartir unánimemente. Yo no quiero tener ese sentimiento del Espíritu Santo. Pero la palabra dice que es mejor dar que recibir. ¿Quieres prosperar? Sea humilde. Limpia ese corazón. Y se van de altar en altar a ver qué altar es el que te dice: este es el tiempo o la ofrenda que te va a hacer millonario. You want to be millionaire. Deja de ser un homeless creyendo que lo que tú des te va a hacer rico. Y cuando vino el Espíritu Santo, lo mismo que tú y yo recibimos el día que nos convertimos, todos estaban unánimes y se repartían, y uno no tenía más que el otro. Lo mismo que enseñan ahora. Ahora enseñan que estás como la hormiga. Mira cómo la hormiga trabaja. Y te ponen una alegoría tan bonita. Mas el Señor dijo: ustedes me han robado, fallado, por cuanto a uno de estos me viste desnudo y no me vestiste. Me viste ¿qué? Con hambre y no me diste de comer. Yo, pero ¿cuándo te vimos desnudo y cuándo yo con hambre? Cuando a uno de estos pequeños tú no lo hiciste. Tú quieres prosperar, te acabo de dar la bendita clavería, que canto de revelación te acabo de dar. Si todo el mundo quiere prosperar, pues ahí tiene la prosperidad. Ahí tienes cómo fue que Dios hizo prosperar a su pueblo. Así tú estás viendo cómo fue que Dios prosperó en la cruz hasta llegar a la cruz del Calvario, siendo un servidor. Y él prosperó y llegó a su destino. Y nada le faltó. Ni siquiera le faltó el madero para colgarlo para que él sea santo. Y el día y en el momento y en el segundo que no pudo, también le suplieron a un cierto Simón. Él no lo pidió. El Señor sabía que no iba a poder llegar por él mismo y que necesitaba 5 minutos de descanso. El Señor sabe cuándo tú necesitas, en el momento que necesitas, en la oportunidad que te va a dar para recibirlo. Deja de estar buscando oportunidades. Cuando se abra la puerta, sabrás que es de Dios. Es cierto que hay que tocar puertas, pero si esa puerta no se abre, pues no era de Dios, no siga tocando porque te va a romper los nudillos.
Mira qué canto de palabras de prosperidad te acabo de dar. Algo que la gente sabe. Pero ¿sabes qué? Es difícil hacerlo así. Es más fácil que te prometan a ti que traigas algo al altar y Dios te lo multiplique. Oh sí, qué sencillo es. Es lo mismo que echar la moneda en una maquinita y bajarla. Y decirle al Señor, ya yo vine al altar y el vecino le falta zapatos, y el vecino le falta comida, y a aquel le falta que lo ayude para buscar una renta, y a aquel le falta esto. Yo di en el altar y que el altar se encargue de eso. Ya yo cumplí con Dios y le pasaste por encima a aquel que tenía necesidad. Tenías que hacerlo de esto y tenías que no dejar de hacer lo otro, si era que tenías para eso. Pero como te comprometen el diezmo, oye, el diezmo de Dios, sí, claro. Lee Isaías 58 para que tú veas. Sí, porque tú vas a una clase ahora de eso ahora. Este ministerio sabe muy bien lo que yo estoy hablando. Pero el que se quiera hacer rico, se empobrecerá. Se empobrecerá. Dame un aplauso al Señor. Muchas veces yo no sé, pero ni siquiera he empezado con esto. Ni siquiera he empezado con esto. Escúchame bien. Así está mi iglesia hoy. Dice mi apunte: conocen lo sucedido y el resultado. Quiero darte algo de la palabra porque ya el Señor se entendió algo en lo que quería decir aquí. Conocen lo sucedido y el resultado, pero ignoran los términos del proceso. Tú puedes conocer lo sucedido y el resultado. Escúchame bien. Cuando Jesucristo fue crucificado, los gentiles, escúcheme bien, absorbieron el resultado de unos términos o de lo sucedido y se oían hablar en lengua igual que los judíos. ¿Por qué razón Isaías habla del celo? El celo tenía un término legal. Ahora los judíos están viendo que a ellos también se les dio también el mismo don del Espíritu Santo y tenían que hacerse la pregunta, porque los gentiles no conocían términos, pero sí los judíos. Y ahora los judíos estaban viendo que Dios perdona lo que la ley decía que era maldito. Tenían que preguntar, saber qué era lo legal, pero no querían, los querían hacer judaizar otra vez. Sí, Señor. Es como llevarte a la corte un culpable y el juez hacerlo inocente. ¿Sabe qué va a preguntar el fiscal? ¿Y cuál fue la ley que hiciste? Indulto, baby. Indulto. Ahora el fiscal se va a la ley del indulto y averigua cuáles son los términos de un indulto. Bendito Dios. No hay que ser muy inteligente para esto. Pero le han enseñado a la iglesia simplemente que hablen en lengua y después los ponen a judaizar. Los judaizan con el bautismo de agua, los judaizan con los diezmos, con la primicia, con los pactos. Y no se leen en Hebreos capítulo 6, no se lo leen. No quieren ir ahí. No quieren ir a Gálatas. No quieren ir, no. Porque la Biblia te habla de términos con una base de lo sucedido, para que puedas conocer a Dios, no para que tengas siempre la esperanza de los panes y los peces. Todo el mundo sabe que Dios salva, pero ¿cómo? Oh sí, es muy fácil. Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva, pero ¿cómo es el proceso de conocer esos términos legales? Eso no importa, lo importante son los milagros. ¡Wow! Ese fue el reclamo que Dios le hizo a los 3,000. A usted lo que le importa es el milagro de la multiplicación, pero nadie quiere. Nobody wants it. No. Nadie me quiere conocer.
verme a mí y le lastiman el corazón a Dios. Porque Él no puede jugar el juego tuyo. Tiene que jugar bajo los términos del Padre. Él tiene que jugar ese juego y le va a doler. Y he evitado por años, por misericordia, de que un pueblo masivo se pierda el día de la trompeta, porque va bajo juicio. Por aún el deseo de tu corazón, dice la palabra que aún el adulterio es un deseo antes del acto. Es igual que cuando tú vienes a Cristo, ¿cuál es tu deseo? Para poder querer el acto. Pero lo que quieren es el acto. Y el deseo está contaminado. Quieren la salvación contaminada con sus propios propósitos, sin saber ni conocer los términos del amor, de la fe, de la justicia y de la misericordia. No quieren hacerlo. No quieren entender cuando Dios te mete en una prueba. Te quiere sacar como un diamante pulido. Que lo respete, que los ame y que lo valores. No quiero eso. Yo lo que quiero es tener un carro mejor que el de mi vecino. Yo lo que quiero es tener mi casa salda en San José. Yo lo que quiero es todo lo humano. Pues simplemente ven y ofrenda y ya con eso. Okay, you're ready. Everything gonna fine. It's gonna fine. Todo va a estar bien. It's going to be fine. Don't worry. Como dice, be happy. Y no es así. Ahora viene el diablo y te ataca y te roba lo que sembraste. Porque no conoce los términos. Tú sabes que un abogado sabe cuando hay un caso perdido, pero como quiera te atiende para cobrarte. Okay. Sí, claro. Es lo mismo. Yo estoy hablando hoy, chico. Conocen el resultado, pero ignoran los términos del proceso. Significado de términos. El significado de término es condiciones, reglas o argumentos que entran en un debate. Condiciones, reglas o argumentos que entran en un debate. Una argumentación, etcétera, que se establece para un contrato o relación. Que se establece para un contrato o una relación. Término significa un debate para establecer algo fijo. Y ese algo fijo se llama la gracia. Y hubo un debate en el camino de la trascendencia de Cristo hasta la cruz, y llamado término. Y él tenía que ser legal, aparte de que tenía que ser fiel, y aparte tenía que tener un corazón humilde. Porque esos tres son los preceptos de los términos. No quiere. Sí, porque tú no entiendes lo que es la palabra precepto, porque los pastores solamente lo que hablan es de diezmo, pero no conocen cuáles son los preceptos del término, porque son asuntos legales. Pero la iglesia no quiere hablar de asuntos legales. Lo que quieren es mantener una iglesia pompeada para que tú siempre estés dando chavo. Y es bueno ayudar a tu pastor, y es bueno ayudar a tu iglesia, pero bajo los preceptos correctos, para que el término te cubra. Escúchame bien. Yo sé lo que yo estoy hablando. Dice en mi apunte, que no son mis apuntes, son apuntes que el Señor me da para dárselo a la iglesia y a los que nos están mirando ya por Facebook. Dice mi apunte, cuando tú en lo personal con el Señor pasas por un proceso o prueba, tiene que ser bajo los mismos términos que tuvo que pasar Jesucristo. Repito, tú dirás, no, eso no te hace así porque ya Cristo lo hizo por mí. Wait.
Yo te voy a explicar bien que eso fue así y no es así. Ah, ¿viste? Eso fue lo que te dijeron. ¿Te acuerdas? Ya él lo hizo por mí. Ajá. Sí, claro. Él dijo, y yo daré refugio, y yo daré fortaleza, y yo daré amparo. Pero también dice, yo daré castigo. Así, ¿verdad que sí? Así que el refugio, el amparo y la fortaleza tiene que venir bajo unos términos para que también Él nos adjudique el castigo. ¿Sí o no? Hay dos castigos en la Biblia: pecado y cumplir con asuntos de la ley. Santo. Porque nadie puede cumplir. Y el pecado, claro está. Pero cuando alguien cumple con asuntos de la ley, también cae en desobediencia. Y es igual que el pecado. Por eso era que los dos pueblos estaban en la misma condición para que Cristo viniera, bajo otra condición y bajo otros preceptos y bajo otros términos, y un sacrificio que no tenía que ver con el altar sacerdotal de Moisés. No tenía que ver nada. Pero vamos por parte. No sé que yo estoy loco. Estoy loco, claro. Si yo lo que quiero es ir a la iglesia a dar ofrenda para ver qué día me saltan las deudas. No voy a hablar de eso. Cuando tú en lo personal con el Señor, visualízate en lo personal, pasas por un proceso o prueba. ¿Cuántos aquí han pasado por prueba? Tienen que ser bajo los mismos términos que el proceso que tuvo que pasar Jesucristo, hasta cierto sentido. Ahora, cuando Pablo se encontró con Pedro, estaba encontrando que Gálatas no estaba teniendo los mismos preceptos ni los mismos términos de una salvación, y estaba añadiéndole otros preceptos y otro término, la ley. Y ahí fue enfrentado el pueblo. No, primero fue enfrentado el sacerdote llamado Pedro. Y después Pablo les replica al pueblo por qué, sabiendo ustedes que los términos de la ley no le dieron el Espíritu. Era Gálatas 3, ahí está. Entonces, sabiendo que fue el término de Jesucristo que le dio el Espíritu, ahora quieren hacerse santos por medio de términos y procesos que fueron abrogados. Santo. Léete Gálatas por allá. Yo no te voy a dar todo el libro de Gálatas para hacértelo fácil con el pocón allá. Si quieres saber todo eso, ven a la iglesia. Si no, pues la crítica es buena. Escúchame bien. Cuando tú eres la persona, repito, con el Señor, pasas por un proceso de prueba. Tiene que ser bajo los mismos términos que el proceso que tuvo que pasar Jesucristo, hasta cierto sentido. ¿Por qué hasta cierto sentido? Te explico. Pues no es hasta llegar a la cruz. Dile a que está a tu lado, claro está. Así que los términos parecería una niñería, pero no lo es. Tenemos que correr los términos en un proceso igual que Cristo. Simplemente es que ya no tenemos que llegar a la cruz, porque la cruz fue el resultado de los términos anteriores. Si tú quieres permanecer en tu cruz, cuando dice toma tu cruz y sígueme, tiene que ser bajo los términos que te llevaron a la gracia, la cruz de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Sí, no me van a comer los dulces. Mira que te lo está predicando bien. Santo.
Así que nosotros tenemos que caminar bajo los mismos términos y preceptos que caminó Cristo, menos en los términos de llegar a la cruz del Calvario, porque ese fue el resultado que nos dieron por gracia. Pero para nosotros mantenernos en ese resultado tenemos que caminar igual que Él. La palabra lo establece como: sé santo porque yo soy santo. Y santo no es nada de lo que te está diciendo en el libro de los Corintios de las mujeres. Nada, sí, claro, porque se meten por ahí y la falda, el moño, el pantalón y 20,000 cosas que no tienen que ver nada con una santidad real. Escúchame bien, no voy a explicar eso porque han metido tantas cosas, hasta el blog lo han metido por ahí. Una cosa tonta. Y el diablo riéndose en la cara. Cuando ellos se maldicen ellos mismos, hasta porque ven una mujer con un blower o con la plancha pasada. Bendito sea el Señor. Una locura que no ni siquiera vale la pena mencionarlo, ni argumentar basado a eso, porque es una ignorancia en su totalidad. Pues claro está que no es hasta llegar hasta la cruz. Más bien, escucha bien, más bien es por legal. Y la legalidad adquirida por gracia de esa cruz es por legal. Y la legalidad adquirida por gracia de esa cruz, que nos ha dado, que nos ha obsequiado un absuelto a nuestros delitos. Dame un aplauso al Señor. Un absuelto a nuestros delitos. Escúchame bien. Sí, no hay importancia en lo que estoy diciendo. Más bien es por lo legal y la legalidad adquirida por gracia de esa cruz, que nos da y nos ha regalado, nos ha bendecido y nos ha dado vida, dándonos con esa legalidad adquirida un absuelto a nuestros delitos, convirtiéndolo así en un debate o argumentación concluido en una base a la ley y a la gracia. Es un debate. Lo que sucedió en la cruz del Calvario fue el resultado de un debate. Lo que disfrutamos hoy tú y hoy en día fue el resultado de un debate legal. La misma legalidad por la cual tú acercaste a tu rey, a tu reino, y tienes que dejarte regir por ella, aunque estés disfrutando de las bendiciones y las promesas, basado a una promesa. Te estoy hablando legalmente y es difícil, ¿viste? Porque todo lo que quieren escuchar es otra cosa. Escúchame bien. Mira, si tú quisieras ser millonario para bendecir a otro, fueras rico ya. Pero es para meterte allí al restaurante del Caballito y a darle tus riquezas a un impío, para hacer decir: entré al lugar de las langostas, cogí 4 aviones en un mes. Santo. Esa es la vanagloria de los impíos. Y están en este mundo los impíos como el ratoncito dentro de la ruedita. Piensan que están llegando a un lugar y no, porque el mundo es redondo, pero los cielos son eternos. ¡Ay, Dios mío! Los cielos son eternos. Y entiéndeme mi parábola. Sí, porque también tengo que explicarla. Santo. Así que más bien por lo legal de la legalidad adquirida por la gracia de esa cruz, que nos ha dado un absuelto a nuestro delito, convirtiéndolo así en un debate o argumento concluido en base a la ley y a la gracia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Dice, me apunte, que ya en Cristo Jesús es cumplido en un pacto establecido. El pacto establecido es lo que nosotros disfrutamos, pero tenemos que saber por qué nosotros disfrutamos de ese pacto establecido. Eso pasó en el libro de los Hechos, lo explicaron mal y trataron de irrumpir a los gentiles para que los gentiles se confundieran. Lo mismo que en el 2020.
digo 2022, no ha cambiado. Escúchame, que ya en Cristo Jesús es un pacto cumplido y establecido, y con eso la gente dice, con eso me conformo, yo no quiero saber más nada. La gracia y desaparición de una ley mosaica. Dile al que está a tu lado, fin del debate. Fin del debate. Fin de los términos. Pues el sacrificio tenía, dile que todo, el sacrificio tenía que ser mayor. Exacto. Y ahí, para yo poder explicarte eso, la iglesia sabe lo que la ley exigía. Ese era el sacrificio mayor que lo trajo Cristo. Y la palabra y el verbo se hizo hombre. Ahora lo profético se materializó. Y no lo creyeron. Escúcheme bien. Vamos a considerar Hechos capítulo 13 en Dios habla hoy. Verso 8. En Hebreos, correcto. Ahora sí, Hebreos capítulo, no era Hechos, perdón, era Hebreos, si tienen razón, 13. Verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y qué. Verso 9, no se dejen ustedes, es Pablo hablando, no se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestro corazón se fortalezca en el amor de Dios. Ya eso estamos hablando que hay un término. Que es seguir reglas. Repito, es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Pablo estaba hablando, y la iglesia lo sabe, en términos legales de la ley. Pero los que leen se hacen los tontos y ellos mismos se ponen un velo. Pablo estaba hablando en términos legales. Y si Pablo estaba diciendo, dejen esas reglas, y la ley dice que si tú fallas en una de sus reglas, Pablo está diciendo, deje toda la ley. Porque Pablo no los estaba llevando a ser maldecidos, porque ya esa regla, aunque ellos no la cumplieran, no iban a ser maldecidos porque la gracia los estaba cubriendo. Y Pablo le estaba enseñando los términos de cómo se cubre y qué era lo que tenían que dejar de hacer. Para que no fueran que enredados en enseñanzas extrañas. Enseñanzas extrañas quiere decir enseñanzas que están diciendo que tienen que cumplir con la ley de Moisés, más la gracia, y eso es fe. Eso es una enseñanza extraña, porque una enseñanza que niega a Cristo, una enseñanza satánica, y eso está obvio. Santo. Y se dejan engañar. Verso 10, clave. Nosotros tenemos un qué. Nosotros tenemos un altar. Y el altar significa no simplemente lo que tú ves físico. El altar significa estrado, juez, juicio, abogado, términos legales. Así que la palabra altar tiene mucho que aprender de él y mucho que conocer. Simplemente tú ves un altar, pero el altar tiene significado legal. Sí, es como decir la corte. Pero la corte tiene 1445 leyes en Puerto Rico. Así que es legal. Verso 10. Nosotros tenemos un altar del cual, mira lo que dice, no tienen derecho. Y cuando habla de derecho, habla de algo legal, mis hijos.
a comer los sacerdotes del antiguo santuario. ¿Y cuál es el antiguo santuario de Pablo? La ley. No tienen derecho los que cumplen con algunos argumentos de la ley de comer en el altar sacerdotal de Cristo. No tienen derecho. En otras palabras, apelan y están liquidados. Sí. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario. Verso 11. Pues el sumo, ¿qué? Sacerdote lleva la sangre de los animales. Te lo está explicando. Él está explicando lo legal. Pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado. Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Está hablando de dos sacrificios y que tenían dos términos diferentes, aunque se parecía el mismo sacrificio. Lo que pasa es que el sacrificio de la ley era el mismo sacrificio de la gracia. Simplemente era que era un corazón lo que Dios buscaba, que entregara un cordero perfecto. Por eso Él dice, si Josué le hubiera dado la paz o la salvación, el Cristo no hubiese venido. Pero nadie cumplió con el corazón que exigía que entregaran un cordero perfecto a los de la ley. Y tuvo que venir entonces Cristo, bajo un nuevo pacto, una nueva promesa. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad, verso 12, para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Y consagración significa fin del debate. Verso 13. Vamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma que deshonra. Y esos son términos legales. Si te explico toda la trayectoria de Cristo para que lo consideran deshonra. Primero nació hijo de María. Segundo, se hacía llamar por Dios. Tercero, hacía milagros. Lo crucificaron en una cruz de maldición. Vituperio, azote, corona de espinas. Todo eso son términos legales que aquí se ha explicado anteriormente. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad, verso 12, al pueblo por medio de su propia sangre. Vamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Verso 14. Pues este mundo no tiene, pues en este mundo no tenemos ciudad que permanezca para siempre. En otras palabras, nuestro sacerdocio no es de este mundo. Nada que tú pongas en un altar de este mundo te hace sacerdote. Ya mismo vamos a ver si es que puedo llegar allá. Pues son las 9:14. Escúchame bien. Por eso debemos, pues no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos a buscar, en busca de la ciudad que futura. La ciudad futura fue la que nos hizo a nosotros de extranjeros y advenedizos con ciudadanos. Escucha, esos son términos legales. Estamos hablando de una adopción y estamos hablando de términos de asilo político. Escúchame bien. Dile a que está a tu lado, nuestro Señor ahora nos exige un sacrificio que no es diferente al de la ley en su aspecto basado al corazón del hombre. Dile a que está a tu lado, la alabanza del corazón. Verso 15. Pablo dice, pero eso
por eso debemos alabar siempre en eternidad a Dios por medio de Jesucristo, o sea, por medio de la fe, la misericordia y el amor, conociendo el proceso de los términos. Escúchame bien, esta alabanza es el sacrificio. Haga un aplauso al Señor. No lo entiendo qué es lo que están haciendo los altares. Mira lo que Pablo dice, esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabemos pues con nuestros labios. Ahora bien, Pablo está hablando que la alabanza no iba a salir sola, porque el Señor confrontó y dijo, de labios me honran, pero no en el corazón. Ahora lo que Pablo está hablando es que los gentiles, que los fariseos, que los judíos tenían que alabar a Dios en espíritu y en verdad, que es la alabanza, que es el sacrificio que Dios acepta, pero tenían que tener fe en los términos. Pablo le está hablando aquí. ¿A qué libro le está hablando Pablo? ¿A qué libro es ese? ¿Ah? Hebreos. Pablo no le está hablando a los de Salinas. ¿Entiendan? Verso 15. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Y eso era el debate legal. Le estaba diciendo el debate legal. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. En Hebreo 13:15 dice, por lo tanto, por medio en la nueva versión internacional, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. En Hebreos 13:15, Biblia de las Américas, dice, por tanto, ofrecemos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto del labio, que confiesen su nombre. Cuando él dice confesar su nombre, ellos estaban renunciando a la ley. Dame un aplauso al Señor. Ellos estaban renunciando a la ley. Ellos estaban aceptando de que ya Moisés no era su Señor, de que ya la ley no era el que iba a llevar a la salvación, de que ese era el Mesías. Pero ese Mesías tenía una controversia delante de ellos porque nació del vientre de María y decía que era Dios. ¿Me entendieron? Escúchame bien. Dice mi apunte, por tal razón que la Biblia dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Esos son términos legales, esos no son términos de boca. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Y si busca adoradores en espíritu y en verdad, busca adoradores en la gracia y por el espíritu, por un bautismo que ya no tiene que ver nada en agua. Ahora busca en espíritu y en el conocimiento de la verdad, porque el espíritu los guiará a toda verdad. Escúchame bien, es legal. Jamás y nunca ellos iban a adorar lo que no conocían. Pablo, ustedes adoran lo que no conocen. Parece aburrido, ¿verdad? Pero esta fue la discusión de pueblo en pueblo. De 16 libros de Pablo. Sí, porque lo están leyendo. De hecho, Pablo dijo, yo no vengo a bautizar. No simplemente por eso. Había un término legal. Porque no se hacía transgresor a lo mismo que él había destruido. Escúchame. Es por tal razón que la Biblia dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, creyendo en la gracia y con un corazón puro. O sea, en fe y por el creer. San Juan 4:23-24 dice. Vamos a considerar ese texto. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos
adoradores adoran al Padre en espíritu, nuevo bautismo. Eso es ley. Y tenían que conocer por qué era el nuevo bautismo. Y en verdad, conocimiento, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, el Padre está buscando nadie que vaya a la cruz porque ya Cristo fue. El Padre está buscando a alguien que entienda los términos legales de una adoración. Sí, sí señor, sí señor. Escúchame bien. Mando kaya la bruskanda namastuta maikindo ya prastana mankeana. Sí señor. Lo que parecía que era invaluable. Sí señor. Parece como que no es una perla valuable. Seguimos diciendo, piensan por ahí allá que esta información es invaluable. Verso 24. Dios es espíritu. ¿Cómo? Es por tal razón que Dios no acepta una adoración de un sacrificio en obras de la ley, porque las obras de la ley no trajeron el beneficio de la gracia. Ahora los que adoran en espíritu y en verdad adoran al Padre directamente y no pueden traspasar por medio de los asuntos de los pies de Moisés, porque esa adoración va a tener un bloqueo llamado velo. Por eso es que entonces podemos entender que Melquisedec recibió los diezmos por ofrenda. Porque si lo hubiera recibido por ley, hoy por hoy hubiera sido un velo, lo cual Moisés lo hizo ley. My goodness. Perdón. Yo estoy hablando legalmente. A mí me gusta ser abogado, porque mi padre es abogado y hijo de gato caza ratón. Escúchame bien. Mas la hora viene, repito, verso 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu, no puede aceptar algo humano. Por eso es que es a través de Cristo. Bendito Dios. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso es que nuestra adoración es a través del espíritu llamado Jesucristo. Porque ahora el hombre era alma viviente, mas ahora por medio de Cristo es espíritu vivificante. Por eso yo no puedo entender una iglesia que dice que camina en un cuerpo humano, pero tiene la mente y la cabeza de Cristo. Yo no puedo entender cómo Cristo tiene dos iglesias, una en la carne y otra en el espíritu. Cuando Él dice que somos todos uno en espíritu con Él, se contradicen. Ahora mira cómo dice la TVA. Oye, la TVA está poderosa. Escúchame bien. Mira cómo dice en la Biblia TVA. Quiero ponerlo aquí para que vean que está poderosa esa versión. Mira cómo dice en la Biblia de el mismo, considerando el mismo texto, San Juan 4:23. Sí, lo habíamos leído en TVA, perdóname. Espérate, no. Yo lo subí en TVA. El mismo San Juan capítulo 4, en la TVA 23-24. Mira lo que dice en la TVA, interesante. Dice: sabemos a quién adoramos. ¿Sabemos qué? Espérate. 23. ¿Estoy en la TVA?
No es 24. El 20. ¿Sí o no? Donde dice 20. Ah, lo que pasa es que está aquí mal. Sí, está mal. Ok, 24 dice, Dios es que espíritu, y los que adoran, para que le adoren como se debe. Para que le adoren como qué? Se debe. La palabra dice, para que adoren como se debe, es que tú tienes que averiguar cómo es que se debe adorar. Y la ley traía controversia con eso. Mas ahora se adora en espíritu y en verdad, pero tiene unos términos. Y tú debes averiguar esos términos de adoración, lo cual no voy a explicar ahora, pues más adelante, si no nos va a dar tiempo hoy. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran, para que le adoren como se debe. Eso me acuerda de algo. Ok, para que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el ¿qué? Tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre lo hará como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Da un aplauso al Señor. ¿Hay que estar eso? Escúchame bien. Dile al que está a tu lado, el que entiende, dice y punto. Vamos a ver. Ok. Tu proceso o prueba se escuda en lo legal en Cristo. Tu proceso o prueba se escuda en lo legal en Cristo. Cuando la prueba de Cristo o proceso fue enfrentado, Él le dijo a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico. Él le dijo, no es que ellos estaban sanos físicos, es que ellos conocían los términos del Mesías cuando llegara. Porque Moisés habló de él. Y él dijo, si ustedes hubiesen sabido lo que Moisés dice, me hubiesen conocido. Porque Moisés de mí habló. Tu proceso de prueba se escuda en lo legal de Dios. Escúchame bien. Escúchame bien. Y voy a explicar algo interesante de esto. Dile a que está a tu lado. ¿Y cómo lo hago, pastor? ¿Solo de labios? No, Señor. Mira esto. Dile a que está a tu lado. No. También tu cuerpo lo alaba cuando lo mantienes fuera del pecado. Dice mi apunte, o sea, en la fe de Jesucristo, en el sacrificio de alabanza en su nombre, que es culto racional. Ahora bien, repito nuevamente, tu proceso prueba se escuda en lo legal de Jesucristo. Y cuando se escuda en lo legal de Jesucristo, tenemos que ir bajo los términos en la cual Él llegó hasta la cruz. Porque esa prueba tiene que venir bajo los términos para tú poder pasarla. Y aunque somos más que vencedores, pero tenemos que pasar por la prueba con términos legales. Porque esa va a ser tu cruz. Por eso es que la palabra dice, toma tu cruz y sígueme. Porque tu cruz no es la misma cruz de él, pero los términos son los mismos. Para que tenga la misma victoria que él, aunque no en el ámbito que él tuvo por perfecto. Escudándote en su asunto legal y haciéndote fuerte en tu debilidad ilegal. Y no estamos hablando simplemente de pecado. Porque los judíos no cumplieron con la ley. No porque la ley era santa, era porque ellos eran débiles.
Así que tú puedes saltar tu proceso tratando de omitirlo con un diezmo. Oh my goodness. O con una ofrenda, la cual no es votiva. Da un aplauso al Señor, porque la única ofrenda votiva se llama Jesucristo el Nazareno. Cuidado que están haciendo los altares. Sí, Señor. Mira, mi mensaje tiene que quedarte hasta lo último, o varios mensajes para poder entenderlo. No son mensajes microondas que tú te vas con un numerito y pones un 1 y se calentó rápido, ya a la media hora estás en tu casa comiendo chili. No. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No quieren estar en la casa de Dios si nadie le predica lo que ellos quieren. Comezón de oír, le dice a la iglesia, la Biblia. Dile a que está a tu lado, culto racional. Dile a que está a tu lado, esa es nuestra adoración que tiene sentido. Romanos 12. Versículo 1. Oye, estoy bien. No sé si cuando yo escribo, porque está fallando en todos los... Ok. El rey, perdóname, sí. Ok. Sí. Eres reina Valera. No impedete. Romanos 12, verso 1. Apuntarlo aquí. Dice, Pablo está hablando. Y dice, así que hermano, os ruego por las misericordias. La palabra misericordias tiene términos legales. No, porque las misericordias de Dios, aunque sí entra en misericordia, no es que Él te aprobó la casa, ni te aprobó el carro, ni te depositó algo en el de esto, ni te aprobaron esto, ni no. Eso es parte de la misericordia, basada en añadidura, pero Pablo está hablando de misericordias legales. Vamos a ver cuáles son. Si podemos llegar allá, espérate. Ok. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, vamos a ir a Cristo. ¿En qué preceptos? Cristo presentó su cuerpo vivo, misericordia, justicia y ¿qué? Y fidelidad. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que presentar nuestro cuerpo, dice ahí que basado en la misericordia de Dios. ¿Y cuál fue la misericordia de Dios? Justicia, justificación y misericordia, basado en Cristo Jesús. No fueron las obras. Las obras daban el significado de los preceptos, que lo llevaba a los términos legales. Te digo que este mensaje estaba poderoso. Yo no le llegaba a nada del mensaje. Escúchame bien. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya tiene un término legal. Santo, otro término legal. Agradable a Dios, otro término legal, en espíritu. Que es vuestro culto
racional. ¡Wow! No, yo hubiera aplaudido al Señor de lo que tú has conocido, de la información que tú has tenido aquí. No importa si se fueron o llegaron. Tú lo puedes entender, pero ellos necesitan explicación. Escúchame bien. En PDT dice, en PDT, Romanos 12, ¿verdad? Dice, por eso hermanos, en PDT, palabra de Dios para todos, mira como dice esta versión. Por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia. Acuérdate que cuando Dios mostró la misericordia fue en unos términos legales cuando Cristo estaba aquí. Bajo unos preceptos. Todo es legal. Ya no es algo porque Cristo hizo milagro, es porque lo hizo. Y bajo qué justicia lo hizo. Y bajo qué precepto. Y bajo qué término para poder hacer ese milagro. En territorio de ley. Lo que pasa es que la ley ya estaba inactiva. Ajá, sí señor, sí señor, cuando el niño ya está bien activa. Términos legales. Escúchame. Por eso, hermanos, puesto que Dios ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, esa ofrenda, que es su vida. Debe estar dedicada, solamente debe de estar dedicada, solamente, eso es exclusividad, o exclusivamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y una adoración con sentido no es lo que tú recibiste, sino es conocer por qué lo recibiste. ¿Tú sabes por qué un médico tiene sentido? No porque tú conoces lo que él conoce, es porque él hace lo que él conoció y lo manifiesta, y solamente tú ves el resultado, pero él tiene la teoría. Mi hermano, si que los cielos lo mismo que la tierra. Dile al que está a tu lado, y estoy terminando ya esta pequeña parte. Y solo lo que tú haces es que tú resistes el pecado. ¿Verdad que eso es lo único que hacemos? Resistir el pecado. Y Él te dará la salida por medio de su altar de fe. En misericordia, justicia y santificación. Eso es lo que sucede. Cuando tú resistes, tú dices, pero ¿por qué el diablo se va? Si quieres ir a conocer por qué, es porque ahora tu vida ya no es tu vida en carne. Porque si tu vida estuviera en carne, el diablo no te agradaba. El diablo ahora quiere volver a convertir tu espíritu en carne por medio del pecado. Y ahora la santificación, la justificación ¿y qué? Y la misericordia te están cubriendo, porque ahora tú resistes al diablo en el nombre de los preceptos y los términos que llegaron a la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Términos que desafiaron al diablo y lo destruyeron y quitaron la muerte, y ahora preserva la vida por un término legal. Escúchame bien. Porque Cristo es nuestro refugio. Eso se llama asilo político. Amparo, sí, y fortaleza. Nuestro pronto auxilio. Eso se llama agarrarse de los cuernos del altar. Todo es legal. O sea, eso significa en la Biblia, Él clama a mí y yo te responderé.
En otras palabras, ves al abogado, él te defiende, pero tienes que conocer los términos. ¿Por qué? Porque él es abogado, pero también tú eres abogado ahora. Porque la palabra de San Juan 17:20 dice, y por la palabra, o sea, por los términos de ellos, otros también llegarán a conocerme a mí. Serán salvos. San Juan 17:20 lo dice. Porque ahora te conviertes en un cuerpo con el abogado. Escúchame. Dile a que está a tu lado. Términos legales de la gracia. Frutos de labios que confiesan su nombre. Dile a que está a tu lado. Y todos esos frutos de labios en su nombre representan lo legal en el sacrificio de Cristo, que es la fe. Así que nota esto y termino con esto. Cuando tú adoras, nota que con tu adoración al Rey estás aceptando los términos legales de su reino. Sí, Señor. Por eso es que los hipócritas, Juan le dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿quién te enseñó a ser hipócrita y a esconder tu verdadero corazón adorando a un rey cuando le sirves a otro? Y ese otro era el rey. Porque verdaderamente, Pablo también dijo que habían espías en su iglesia y que también adoraban con ellos. Todos son términos legales para hacerlos a ellos otra vez esclavos a la ley. Pero él ni siquiera se dejó intimidar ni un momento. ¿Lo dice Pablo o no lo dice Pablo? Efesios capítulo 1, y lo dejo ahí. Efesios 1. Vamos a ver si este era cierto, porque no ha sentado ninguno. Padre mío, ¿qué te pasa? Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, que te sea correcto, porque van a decir que Efesios 1, verso 3. Alabado sea el Señor. Sí, eso es, está ahí. Alabado sea el Señor. Por fin alguno que me salió bien. Eso es lo que dice ahí. Yo no estoy diciendo nada malo. Efesios capítulo dice: alabado sea Dios, Padre nuestro, Señor, ¿qué? Que nos ha en las regiones. ¿Por qué habla de regiones celestiales? Porque nuestro altar no es de este mundo. Por lo tanto, nuestra adoración tampoco. Y por lo tanto, nuestras bendiciones. Él no puede hablar del altar de abajo. Nosotros lo que hacemos abajo es llevar a gente al altar de arriba. Y nuestra peregrinación por este mundo no es permanente. Porque si los antiguos hubieran querido mirar la ciudad donde salieron, tenían tiempo de mirar atrás, pero esperaban una mejor redención, o ciudad, o salvación. Por eso Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Escuchen. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos, sin manchas, delante de Él. Ahora, santo significa término legal, sin mancha, sin pecado. Mancha, ¿cómo es? La mancha es la mancha de pecado, y la arruga es ¿qué? Una santidad
irrumpida aunque no estés pecando. Ahora está hablando que santidad tiene que ser basado en términos y preceptos legales en la cual te entregaron en la cruz del Calvario. Ahora, no simplemente tienes que saber que no puedes manchar el vestido de pecado, sino que también no lo puedes arrugar. La santidad de un vestido nuevo, resplandeciente y blanco por los asuntos de la ley. La santidad tiene que ver con el conocimiento. No la adoración. Porque sé santo porque yo soy santo. No porque Cristo adoraba, era porque cumplía con todos los términos y preceptos que la ley exigía. Un cordero santo, puro y sin mancha. Ahora Jesucristo. La santidad proviene porque tú terminaste el debate. Y tú dirás, ¿dónde dice eso? Eso no lo dice, eso se manifestó. Ahora, ser santo se manifestó en los gentiles, no en los judíos. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Y fue por gracia. Porque a lo que Él justificó, lo santificó. Porque si la ley hubiera podido, no hubieran tenido que traer a Cristo. Pero la ley no pudo con sus deseos porque eran débiles. Ahora, la santificación se materializó. Y cuando quisieron abrogar nuevamente y reducirlos otra vez a lo que era arruga o no santidad, tuvieron una reunión con el Espíritu Santo porque los legales querían que los gentiles judaizaran y cumplieran con la ley de Moisés. Y el Espíritu Santo canceló eso. Porque la santidad de los gentiles estaba en la parábola del mata y come. Y no llames inmundo lo que yo santifiqué. Ese término es legal. Y algo que deja de ser impuro es porque es santo. ¿Sí o no? Esto está bien. Eso es cuando Dios nos escogió antes de la creación de qué? Del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de quién? En amor. Verso 5. Nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados. ¿Como quién? Para ser ¿qué? Adoptados. Otro término legal. Para ser ¿qué? Sus hijos. Pero ¿qué cosa? Que tú piensas que Pablo nos está hablando a nosotros. Pablo le está hablando a los efesios. Lo que pasa es que la condición de los efesios era la misma condición de nosotros hoy. Porque de un solo hombre, ya de Pentecostés, de dos hombres, era uno. Ahora Pablo le está hablando en términos legales. Así que ya Dios había predestinado volver a adoptar lo que eran hijos y adoptar lo que no eran, que siempre fueron. Lo que pasa era que eran ¿qué? Esperma de Caín. Pero nacieron de la imagen y semejanza de Adán y Eva. Y como Dios conoce los pensamientos más allá de cuando nos predestinó para ser adoptados como hijos, y todo el mundo piensa que vamos a nosotros ahora en el 2022, por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Eso es un término legal. Según el buen propósito de qué? ¿De qué? De su voluntad. Verso 6. Para alabanza de su gloriosa gracia. Término legal nuevamente. Que nos concedió en su amado. Verso 7.
En Él tenemos que ahí está el término legal, mediante la sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Dar un aplauso al Señor. No, sí, y yo no estoy predicando bien. Pero como te han dicho que las riquezas de la gracia es carro, casa, por medio del tiempo, porque Malaquías te maldice, y hay un revolú altar cuando Pablo está hablando en términos legales. Dirá que de otro lado, eso se merece mi mejor aplauso como adorador de la gracia. Mi mejor aplauso. Y esta iglesia sabe de lo que se está hablando. Miren la posición que Dios te tiene. Deja el desánimo. Pasa como varón la prueba. Y no irrumpa los términos ni los procesos. Te tienen en un nivel poderoso. Y todavía no se han dado cuenta. Porque ahora nuestro altar está completo en su nombre. No creas que yo terminamos este mensaje, ¿sabes? Esto le falta como 3 horas. Porque ahora nuestro altar está completo en su nombre, como abogado en términos legales de su altar, o tabernáculo de adoración, o sea, de estrado a juicio. Da un aplauso al Señor. De estrado a juicio, mi iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy en día? Prédicas para el vientre y prédicas para el comezón de oír, pero nada en los términos legales para el día de la trompeta, que puede ser ahora, pero no lo creen y prefieren llenarse la mente para que el vientre tenga una esperanza o el oído no tenga comezón de oír mañana, y te levantas con la esperanza del comezón de oír de oído, pero como ayer te rascaron, y como ayer te llenaron de esperanza el vientre, y el Señor está preocupado. Porque lo único que piensan es en que Él tuvo conciencia de que los que estaban al frente tenían un cuerpo humano y una vida humana. Pero lo que Él quería que tuvieran sentido era que lo conocieran. Multiplicó los panes y los peces para que lo conocieran. No para que vivieran en esa misericordia. Da un aplauso al Señor. Era para que vivieran en una roca firme. Y otro término legal era la piedra angular. Busca el significado para que no veas eso. Todo lo que la Biblia habla en términos legales. Pero las iglesias han transversado eso por un servicio de altar. ¿O por qué tú te crees que hoy el enemigo estaba peleando contigo para que vinieras aquí como viniste al principio? Porque este mensaje está completo y todavía falta. Uno de los mensajes más bonitos es este. Y yo lo digo bonito porque tiene un conocimiento, todavía falta por ahí. Ese es lo que sucede en los altares, que tiene el Señor que volver a empezar a enseñar. Viven bajo el hecho de la cruz, pero no conocen los caminos y los términos de tu vida en Cristo. No lo conocen. Saben muy bien que no deben pecar,
pero no conocen los términos de haber Él abrogado la ley y haber destruido el pecado. Simplemente conocen el perdón por sentimiento y emoción, no por conocimiento. Da un aplauso al Señor. Oh my goodness. Dios te bendiga Facebook, Dios te bendiga YouTube. Gracias por estar conectados, los de Facebook. Si quieres ayudarme, vete allá a YouTube, suscríbete y también le das a la campanita para que te salgan notificaciones. Gracias YouTube por estar conectado. Da a la campanita, comparte a otro para que otro tenga esta información si es valiosa para ti. Dios le bendiga. Dale un aplauso a los de Facebook y a los de YouTube. Amén. Que siempre están conectados. Arriba es el cielo. Qué bueno Dios. Aleluya. Gracias Jesús.